La amenaza de una escalada por parte de Rusia y el uso de armas nucleares es cada vez más latente. ¿Qué podemos esperar? Lo que podemos esperar es una continuidad de los ataques rusos contra blancos civiles y blancos de infraestructura, usando básicamente misiles cruceros y drones de fabricación iraní y otros de fabricación rusa. Rusia va a seguir acumulando, digamos, fuerzas terrestres con vistas a colocarlas en el terreno para operarlas después del invierno. Ahora estamos en un periodo de lluvias y de barro que va a extenderse de fines de octubre a noviembre. Eso después se va a congelar en el invierno, así que van a ser 4 meses donde las grandes operaciones terrestres se van a detener. Ucrania tiene 2 o 3 semanas más para moverse con cierta facilidad en el terreno y después va a haber un parate de las grandes operaciones. Y creo que Rusia va a tratar de, durante todo este periodo de barro, de lluvia y de invierno, provocar el mayor castigo a la infraestructura y a la población civil ucraniana y esperar qué efectos tiene el invierno en la política europea, las turbulencias, la crisis, la búsqueda de algún tipo de solución por presiones políticas y después, en abril, una batalla seguramente, si no hay un acuerdo de paz, una batalla campal, ya no con 200.000 hombres de cada lado, sino con más de medio millón de hombres de cada lado, ¿no? Precisamente decía el presidente Volodymyr Zelensky que Rusia ha perdido todo su potencial militar, refiriéndose a los avances que ha tenido en su contraofensiva. ¿Qué tan precisas son estas afirmaciones? Sin duda las fuerzas terrestres rusas están replegándose, están en una situación muy complicada. Yo creo que el medio ambiente, el clima, la lluvia y el barro va a evitar que Ucrania pueda avanzar más y además porque la propia Ucrania no puede extender muchas sus líneas logísticas. Es un ejército no todavía de las dimensiones que puede llegar a tener el año que viene, como el ruso, donde se puede duplicar o triplicar. Yo creo que va a recuperar un poco más. Yo creo que el gran objetivo ucraniano antes de las temporadas de lluvias y de barros es tener una posición dominante en Kherson, que sería muy importante porque la colocaría en las puertas digamos, de la zona sur que da a Crimea. Sería un golpe simbólico muy fuerte para controlar las riberas del Dnieper, un río muy importante, donde hay una represa muy importante que está en manos rusas y hay versiones serias que esa represa podría ser abierta o detonada en el caso que los ucranianos lograran avanzar mucho más. Pero de ahí a decir que las fuerzas rusas no tienen más capacidad, no, las fuerzas rusas han recibido una derrota estratégica muy importante de que fracasaron en conquistar el país en pocos días como le ordenó Putin. Creo que al contrario de lo que le recomendaban los mandos militares, que no era hacer una operación de tanta magnitud, pero bueno, Putin metió la mano y Sí. se decidió una operación de larga escala que no anduvo, evidentemente. Ahora, la gran pregunta es, ¿podrá Ucrania recuperar estos territorios anexados unilateralmente por Rusia? Esto teniendo en cuenta la situación en Crimea, ¿qué piensa usted? No, yo creo que Estados Unidos, que es el gran negociador acá y que está negociando intensamente con Rusia, de hecho Lavrov estuvo 5 días en Washington con agenda secreta, el canciller ruso. Esta semana ya hablaron 2 veces los ministros de defensa de Rusia y de Estados Unidos telefónicamente, no hablaban desde mayo. Yo creo que parte del acuerdo que se va a ir gestando con Estados Unidos como pieza principal es que obviamente la ofensiva rusa no va a tener que llegar a Ucrania y que al menos parte sustancial o no todo de lo que conquistó Rusia en el 2014 va a quedar en manos rusas. Obviamente eso va a ser un trago difícil de digerir para Ucrania, va a provocar mucho Claro. ruido en Ucrania, pero Ucrania se queda con algo no menor, que es haber derrotado estratégicamente a Rusia y haber recuperado parte sustancial o quizá todo lo que ocupó Rusia después del 24 de febrero del 2022.